Unidad Nacional. ¿Cómo está, señor embajador? Bienvenido a Radio 1. ¿Qué lo trae de visita por la ciudad de Tacna? Tengo entendido que usted estudió aquí en Tacna, ha sido exalumno del 982, Colegio de Champañá. Exacto. Ya. Y mil gracias. Me siento honradamente alegre. ¿Por qué? Porque ustedes, Tacna, todo el Perú, dice, es donde termina el Perú. Y yo siempre dije, desde que me nutrí de ese patriotismo, de ese sentimiento fraternal, corajudo de los tacneños, que es donde comienza la patria. Claro, por eso es que en una décima de Nicomé de Santa Cruz dice: Tacna, baluarte del sur, cimiento de nuestra patria. En ti no acaba el Perú, aquí comienza la patria. ¿Se acuerda usted de eso? Totalmente. Y además estoy iniciando mi campaña política. ¿Y dónde comencé? Tacna. Porque voy a reencontrarme con mis compañeros del entonces 982, que es el Champañá de ahora. Yeah. Cursé cuarto y quinto de primaria en 1960 y 61, y desde esa época sigo manteniendo relaciones con mis hermanos, mis amigos, y siempre que hay algo de Tacna estoy presente. Y por eso es que agradezco mucho, don Guillermo, a esta prestigiosa radio que sé que llega a Tacna, Hilo, Moquegua. Y aprovecho por la información que usted ha dado para adherirme de manera solidaria, de manera afectuosa a la familia y a los compatriotas de Arequipa que han tenido estas pérdidas. Pero retomando su pregunta, estoy aquí para escuchar. Yo no vengo, mi querido don Guillermo, mis queridos hermanos tacneños, no vengo a pedir sus votos. Les parecerá un absurdo que un candidato dice que no viene a pedir votos. No, señores, no, hermanos tacneños del sur del Perú, vengo a ofrecer mis servicios. Esa es la nueva política que quiero contribuir con un granito de arena a cambiar. Quiero adecentar la clase política, quiero cambiar esa imagen, porque cuando yo terminé mi carrera diplomática, porque ya estoy en retiro, y seguí con mi labor docente, de docente universitario, siempre me paraba quejando de la clase política, y mi esposa me dijo: bueno, tanto te quejas, ¿y qué haces? Participé, sí, en algunas marchas, esas marchas de protesta que hubo en un cierto tiempo, pero ¿qué cosa se sacaba? ¿En dónde entra nuestra contribución? ¿Dónde entra esa sangre tacneña que se la juega con todo por el Perú? Entonces dije, voy a intentar cambiar la política, y hay que adecentarla y cambiar muchas cosas que hay en nuestro Congreso. Por ejemplo, un ejemplo así tangible, don Guillermo. Dígame. ¿Es posible que 180 soles se dé por menú a los congresistas y a la niñez 0,38 soles por su ración de leche? Eso es indignante, eso hiere la más elemental fibra humana, y es que necesitamos que el congresista nuevo, el nuevo diputado, el nuevo senador sean los mejores. No estoy diciendo que yo soy lo mejor, por eso yo vengo a ofrecer mis servicios, vengo a ofrecer mis 45 años y medio de servicio a la patria, de los cuales 20 como embajador, mi experiencia docente, y ustedes, los futuros votantes, tendrán que elegir. Sí, les invoco los mejores, porque si no ponemos los mejores, no vamos a cambiar este país, don Guillermo. Claro. A ver, ¿qué diagnóstico tiene usted del país en política, social y económicamente? Usted es economista de profesión. En el momento que estamos atravesando, con la posibilidad de que el señor José Gerí Oré de repente no termina su gestión transitoria, porque ya han pedido censurarlo en el Congreso por esa cena que tuvo con un empresario chino. En todo caso, la pregunta ya está, señor embajador. Sí, efectivamente es triste que sigamos en esta inestabilidad, y más triste que sea producto de la impericia, porque la política hay que manejarla con sedas, y esas sedas tienen que ver mucho con la esencia, pero si todos tuvieran la esencia tacneña, esa esencia sería patriota, y cuando uno piensa en la patria no puede haber ese tipo de deslices, ese tipo de impericias. Claro. Estamos viendo que esperemos no llegar, porque a tan pocos meses de una elección el que va a sufrir es el pueblo. Nuestra economía
no sabemos si agradecérselo al Señor Todopoderoso o a producto de nuestra riqueza natural. O los empresarios. Por los emprendedores. Los emprendedores son la fuerza motriz del país. Por eso es que cuando, disculpe la propaganda, pero es auténtica, cuando me gradué de doctor en educación, obtuve el magna cum laude nada menos que en la Decana de América, y sorprendió, me costó, he tenido una tesis de cerca de 6 años, porque me costó convencer a mis profesores de San Marcos que un educador presentara una tesis de orden empresarial. Me ha hecho acordar usted con su pregunta. Mi tesis crea la SATEC, S mayúscula, A minúscula, T mayúscula, E minúscula, C mayúscula. ¿Qué significa? La sana trilogía de la economía del conocimiento aplicada a las pequeñas y medianas empresas, porque son la fuerza motriz de ese empresariado auténtico, de ese empresariado nacional. Pero ¿qué pasa? Que estamos bien en cifras macroeconómicas. Si queremos ser competitivos, hay que respaldar a ese empresariado, hay que darle los inputs, la formación, la capacitación. La exportación de materias primas excelente, nos agarra en un tiempo de muy buenos precios internacionales, pero son cíclicos. ¿Qué pasa si caen? Y nuestras pequeñas, medianas empresas siguen iguales. No, este es el momento de capacitarlas, dándoles el salto tecnológico, el salto cualitativo del mayor valor agregado, no solamente en la producción, sino en la variedad de bienes y servicios. ¿Por qué trilogía? Porque hay que hacerlo con sostenibilidad, respetando el medio ambiente, respetando la vigencia, permanencia de recursos naturales, no malogrando nuestra agua, no afectando a nuestros pueblos, la sustentabilidad que se mantenga, y aplicando la inteligencia social, que es un concepto que me he atrevido a inventar, pero que fue primigenio en el sentido de adelantarnos a lo que ahora estamos previendo que puede ser las consecuencias nefastas de la inteligencia artificial, que va a aplacar, a matar empleos, y hay que comenzar a crear nuevos empleos. Pero si tenemos unas pequeñas y medianas empresas con salto tecnológico, con capacidad de mayores bienes con valor agregado, no habrá choque, ni siquiera cuando caigan los precios de la materia prima. Hablando de materia prima, es un material no renovable. El precio del cobre está volando. Así es. Incluso ha superado su propia barrera. Exacto. De años anteriores. Y el oro. Pero como usted dice, estos son ciclos. Así es. Son ciclos. O sea, ¿cuál es el futuro? Porque mire usted, las reservas que teníamos nosotros se gastaron con la pandemia o en la pandemia. Y entonces, hacia el futuro, ¿qué? Nos hemos gastado o nos estamos gastando las reservas de las futuras generaciones del país. En realidad, las reservas internacionales del Perú se han quintuplicado. Tenemos récord. No, me refería a los ahorros. Ok. Los ahorros. Digamos, al balance natural de ingresos versus gastos. Así es. Efectivamente, desde la época del gobierno del presidente Vizcarra hubo un exceso de gasto, y ahora lo que me imagino usted señala muy inteligentemente, que también toma y pone el dedo en la llaga de los congresistas. No, estando con un economista hay que preguntarle eso. ¿Cómo es posible? El legislativo no tiene poder constitucional de decisión de gasto. Y se han ido por encima del 3%, que es lo máximo que se debe permitir del PBI para entrar en déficit. Se han ido al 5%. Sumado eso al endeudamiento, es muy preocupante. Usted bien señala, estamos atravesando un buen momento. La gran pregunta es qué va a pasar cuando comiencen a caer estos precios altos de materia. Y la respuesta está en lo que yo le digo, y está en ese bolsón, en ese nicho, en esa fuerza del empresariado. Tenemos que respaldar al empresariado. Y fíjese, oh sorpresa, es donde estamos conversando, en Tacna, donde yo al decir que vengo a ofrecer mis servicios, también vengo a escuchar. Yo no puedo pretender dármela de sabiondo. Si yo quiero a Tacna, si yo quiero a mis hermanos tacneños, quiero entrar al Senado Nacional para cumplir sus sueños. Yo vengo a escuchar. Sé que hay problemas con la Sofratacna. ¿Por qué no escucharlos? ¿Por qué no me dan sus inputs, sus ideas? ¿Qué puedo hacer en el Senado Nacional para que esto sea un beneficio y no un perjuicio, no un dolor de cabeza, no un problema constante, que respalde, que catapulte a Tacna? Basta ya
al bastión del patriotismo de no darle la prioridad. Debe tener prioridad. Es cierto que no podemos discriminar, pero Tacna merece prioridad a uno. Claro, porque nosotros hemos estado cautivos cerca de 50 años por la invasión chilena, ¿no es cierto? Y esa cantidad de años el Estado peruano nos debe presupuestos. Totalmente. Es el momento. Y encima nos hemos quedado sin nuestro puerto natural. Así es, así es. Y casualmente por eso es que dentro de mis actividades estoy buscando entrevistarme con los hermanos pescadores de Sama y Tacna, porque no puedo adelantar nada, pero al escucharlos quizás puedan darme ideas y en el Senado comenzar con esta reivindicación, con esta reparación y con esta retribución que es una deuda histórica del Perú con Tacna y los tacneños. Es un trabajo casi heroico el que hacen los pescadores artesanales, habla, no de las embarcaciones industriales, que a veces se meten dentro de las 5 millas, que está prohibido, ¿no es cierto? Y atenta contra la pesca artesanal. Ese es un gran punto, ese es un gran punto de defensa, es un bastión que hay que llevarlo en la mano y no hablar fácil, no prometer fácil, pero sí comprometer. El momento en que el político cumpla su palabra, habremos comenzado a cambiar. Doctor, ya que estamos hablando de la frontera, si bien la demanda del Perú en la Corte de La Haya logramos recuperar mar territorial, hay límite marítimo o fronterizo marítimo con Chile, pero eso nos ha perjudicado a los tacneños. No tenemos 200 millas. Para que nuestros pescadores logren las 200 millas tienen que ir hasta Hilo, la mitad de Hilo, y recién ingresar y llegar a las 200 millas. Y encima Chile nos sale con que hay un triángulo, que es imaginariamente de ellos, ¿no es cierto?, y que les pertenece. En esa zona, usted está en mar peruano, pero si se lava la cara con agua de mar, está usando agua chilena, por mencionarlo así, en una forma graciosa, pero que es una realidad, porque eso es lo que nos dicen nuestros hermanos que están en la frontera. Usted es embajador, ¿cuál cree usted que la solución al problema? Porque estamos en 200 millas, el triángulo que reclaman los chilenos, y ese es un problema futuro además. Es un punto que, mire usted, qué pena no haber podido tener el honor de conocerlo desde antes, desde que yo escuché cuando se pronunció en el 2014 la decisión del fallo de La Haya. Todavía yo estaba en actividad, no tenía derecho a opinar como ahora. Ese momento fue muy triste, feliz porque ganamos, y no digo que ganamos en términos cuantitativos, claro, yo digo ganamos porque Chile decía que ya había frontera marítima, y Perú decía que no, y eso es lo que hemos ganado, de la mano por la zona económica exclusiva, 50.000 kilómetros cuadrados. Y por la línea equidistante que nosotros planteamos, ¿no es cierto? Claro, pero cuando se produce el fallo, y por supuesto era presidente Humala y grande éxito, salud, todo, por otro lado el señor Piñera cometió un gran error, que ojalá Dios lo tenga en su reino, pero no sé si lo hizo consciente o inconscientemente, pero nos creó un problema cuando él quiso aminorar su derrota y quiso extender un fallo sobre una frontera marítima, aplicarlo a una frontera terrestre que no había sido puesta en consideración de La Haya, porque se estaba oleada y sacramentada por el protocolo con el punto Concordia. Eso no tiene discusión. Así es. Entonces, ahí nos dejó una hipoteca. ¿Qué ha pasado? Debo entender que la diplomacia peruana sí tiene muy buena formación, ha tratado de manejar con cintas de seda el tema, pero lo que es cierto, y usted tiene razón, es que no queda claro si el propio triángulo es patrullado por Chile o por Perú o por ambos países o por ninguno. Dentro de estas proximidades hay construcciones, o había construcciones de ambos países, que ya dentro del triángulo no ha quedado ninguno, en un afán de ambos países de evitar problemas, pero ahora está entrando un nuevo gobierno de CAS, va a haber un nuevo gobierno del Perú, y tenemos
que estar preparados para solucionar. A veces se dice a los políticos, no hay nada pendiente, y ahí uno sabe que triangulito pequeñito, aparentemente acuérdese usted, ese es uno, acuérdese de la casona que ocupa Chile para su consulado. 1929, a la fecha, señor, ellos dicen que el Perú se la dio en comodato. No existe el comodato. No la devuelven. Es cierto, tenemos el tema del Chinchorro, el tema de Yanulaki. Chinchorro lo han cercenado los chilenos. Correcto. Había un alcalde, Iván Paredes, que lo partió. Pero por eso mismo, no sé si ha salido publicado, yo pedí, no sé, vamos a ver en los periódicos, no he tenido oportunidad, pedí que si se podía reeditar un artículo que en el 2014 estaba yo de director general de Europa, que es la cuarta autoridad en línea de la Cancillería. Tuve a mi cargo todas las relaciones, no solamente con la Europa occidental, sino oriental del Perú. Fue, discúlpeme, el segundo comercial. Tuve el honor de jefaturar toda la negociación para lograr la exención del visado Schengen. Si ustedes, todos los peruanos pueden viajar a 29, eran ahora 26 países, bueno, tuve el honor de en solamente 5 meses y 20 días lograr esa exención en una negociación fast track. Pues bien, en ese puesto se dio un momento en que llegaron estudiantes de la diplomacia chilena a Lima y yo hice un artículo, no se lo voy a leer, pero ojalá lo puedan republicar acá, así he pedido, y lo intitulé así: La hora de los jóvenes tacneños y ariqueños. ¿Seremos capaces, peruanos y chilenos, de mirarnos en el espejo de lo que lograron franceses y alemanes? Y en síntesis, lo que quería yo es ese ejemplo, después de una Segunda Guerra Mundial, de los destrozos, cómo fueron ellos capaces, con todas las consecuencias que trae una guerra, consecuencias humanas, fueron capaces de recomponer y comenzar a llevarse mejor. Y en el párrafo fundamental yo les decía, es la hora de plantear el reto a nuestra juventud, especialmente aquella de Tacna y Arica, pescadores artesanales de ambos lados incluidos, porque ya estaban con el fallo. El momento ha llegado para asumir con responsabilidad la respuesta que el momento histórico demanda. Y terminaba diciendo, ojalá que el fallo de La Haya sea nuestro primer paso y que en el 2064, me proyectaba el 64, estemos celebrando, cual franceses y alemanes lo hicieron en el 2013, el 50 aniversario de un hermanamiento peruano-chileno. Para eso, la pregunta es lo que usted me ha dicho. Aquí, nuestra audiencia o teleaudiencia, veo que estamos saliendo por televisión. Canal 29. Enhorabuena. Pensarán que nos hemos puesto de acuerdo y usted no me conocía ni yo tenía el honor de conocerlo. Sí. Y su pregunta cae como anillo al dedo. La clave está en nuestros pescadores artesanales. Por eso me voy a reunir con ellos para escucharlos y ver si mi primigenia, voluntarista, modesta idea podría ser el inicio de esto que estoy planteando, porque tenemos que reparar eso, definitivamente, y comenzando por ese lado, si lo conseguimos con la pesca artesanal, pasaremos a esos puntos que usted muy bien señala puntualmente con justa razón. En una eventual elección suya como senador de la República, ¿podríamos arrancarle un compromiso? No solamente me lo pide, yo he venido a ofrecer mi primera visita, si soy elegido senador nacional, va a ser a Tacna. ¿Sabe por qué? Sí. Además de esto que estamos hablando, por su sapiencia, usted realmente debió ser diplomático, tiene conocimiento claro de las cosas. Es porque el 2029, ¿qué celebramos? El bicentenario del retorno de nuestro terruño patrio de Tacna al Perú. Tiene que ser una celebración, son 200 años. Así es. Y eso yo quiero tener el honor, no de que... Tarata ha cumplido el centenario de su retorno al país. Pero tenemos que preparar algo y allí, si yo salgo electo, pues comprometer que el Senado Nacional honre al Tacna como se merece. El compromiso que quiero arrancarles, desde el Senado usted impulsaría que el gobierno recupere la casona que Chile ocupa para su consulado.
No le puedo decir que recupere porque tenemos que respetar la Constitución. Ojo, sí, pero la Constitución dice en su artículo 118, inciso 18, que es el señor presidente de la República, jefe del Ejecutivo, sí, el encargado de dirigir la política exterior y las relaciones internacionales. Pero, y ahí sí acepto su reto, el Senado de la República ahora, que es la Cámara Revisora, la que aprueba, la que desaprueba, Cámara lo que hacen Alta, los diputados, ya. Cámara Alta, la de reflexión, la de aportes, la de control político y fiscalización, a través de su Comisión de Relaciones Exteriores, tendrá, y ahí asumo el reto de convocar a nuestro canciller para plantearle exactamente lo que usted señala. Hay que promoverlo entonces. Totalmente. Hay que promoverlo. Totalmente. Porque no nos olvidemos, señor embajador, que la ejecución del Tratado de 1929 fue negativo para el Perú. Chile no ha cumplido con el Tratado de 1929 porque el desembarcadero o el muelle que ha construido para el Perú es una miniatura que ahora lo tenemos solamente para crianzas de aves marinas. No entran a embarcaciones de gran calado, solo pequeñas. Entonces, es ahí un gran problema que tenemos. Como escribiría alguna vez el doctor Benavides Correa, tenemos una difícil vecindad. Sí, y es una obligación de nuestra diplomacia, que está en cargo del frente externo y además ente rector de las fronteras, y de trabajar por un desarrollo integral de las fronteras, priorizando esta frontera sur, efectivamente, y a eso me refería, otorgarle el nivel de prioridad a uno que amerita Tacna, entre ellos los temas que usted señala. Un último tema, señor embajador, sobre Sí. Chile. El señor Kast, ya que usted lo ha mencionado, electo presidente de Chile, ha tenido una reunión en Lima con el presidente encargado, el señor Gerí. Ha participado de esa reunión el actual gobernador de Arica y Parinacota, y en la agenda han planteado un corredor humanitario para que los migrantes, la mayoría venezolanos, puedan salir por el Perú. No es un problema peruano. En todo caso, ¿qué piensa usted? Es un tema actual que lo han planteado y que me parece muy bien que el señor Gerí haya respondido que no está en la agenda del Perú. Así es. Y fue una promesa de campaña del señor Kast. Vamos a ver, del dicho al hecho hay mucho trecho, o una cosa es con guitarra y otra con cajón, como todos sabemos. Pero, ante todo, ya Gerí lo aclaró, es un problema de Chile. Así es. Nosotros, como dice el líder de la Unidad Nacional, que yo integro, el general Quiabra, tenemos que cerrar nuestras fronteras para evitar el ingreso de inmigración ilegal, y en este caso estaríamos hablando de una inmigración ilegal, y hay otras fórmulas. Felizmente, para tranquilidad de todos, no sé si están enterados, que ya Perú planteó en la OEA la constitución de una comisión que se encargue de la solución del problema del retorno digno, porque no podemos terminar de respetar a la dignidad humana, por más que sea un problema del gobierno de Venezuela actual, anterior o anterior, pero no podemos por eso maltratar a nadie. Entonces, ya esta solución que planteaba el señor Kast, estoy seguro que va a evolucionar, dado el input que va a dar la OEA, y que va a ser un tema tratado a nivel de consenso de los países de la OEA, y hay muchas soluciones. Yo estuve en Guatemala como embajador en la época del COVID, y lo solucionamos sin tanta faramaya, sin tanta cosa. Tuvimos el apoyo de las iglesias evangélicas, que se portaron y nos pagaron aviones que costaron $150,000 por cuenta de las iglesias evangélicas. Logramos retornar muchos connacionales, no solamente peruanos, guatemaltecos que querían regresar al Perú, de Perú a Guatemala, de México, y se solucionó con un puente aéreo. Esa es una posibilidad. Hablar de un corredor humanitario es complicarnos la vida. Complicar. Totalmente. Eso no va a ser. Claro, y además el problema en Chile lo generó, como ya que usted lo menciona, el señor Sebastián Piñera, porque Piñera fue a la frontera Colombia-Venezuela, y también fue Pedro Pablo Kuczynski, y Piñera le dijo: vengan venezolanos a Chile, que los espero con los brazos abiertos. Y mire el problema que se armó, ¿no? Totalmente de acuerdo, Guillermo. Totalmente. Señor embajador, vayamos ahora a la gestión. El Perú regresa a una experiencia para normar leyes. La Cámara Baja y la Cámara Alta. Ustedes van a tener que purificar las leyes que se hagan en la
Cámara Baja. Ciertamente ustedes también tienen iniciativa de promover normas, o sea, normar y fiscalizar. Esta experiencia en la cual usted podría formar parte, ¿qué comentario le merece una vez que democráticamente, políticamente, el Perú va a tener por fin bicameralidad? Sí, es una oportunidad que tenemos de mejorar el manejo legislativo. Efectivamente, usted lo ha resumido muy bien, no solamente el Senado va a tener función legislativa y de revisión, no es que no pueda presentar iniciativas, por supuesto el grueso va a estar en la Cámara de Diputados. Lo que no puede hacer el Senado sí es constituir o demandar comisiones investigadoras, porque eso es una responsabilidad pura de la Cámara de Diputados, pero también los senadores vamos a tener el control político, el nombramiento y la ratificación de altas autoridades, entre ellas del Tribunal Constitucional, del Contralor de la República, el Defensor del Pueblo, el Banco Central de Reserva del Perú y la Superintendencia de Banca y Seguros, y funciones especiales como autorizar al presidente a salir al exterior, juzgar a funcionarios, pero sin llegar a la iniciativa de remoción e inhabilitación, que es de los diputados, sí, las otras la confirmaremos, y la confirmación del derecho de amnistía. Pero entonces, ¿qué es el sumum del Senado? Es la Cámara de Reflexión, y hay muchas cosas en las que tenemos que reflexionar y promover a través de la reflexión. Por ejemplo, muchos se matan ofreciendo: vamos a salirnos de la Corte de San José de Costa Rica porque tenemos que aplicar la pena de muerte. Suena a demagogia. Por supuesto. Y esto lo ha dicho el líder de Unidad Nacional, el general Quiabra, que por ser militar, claro, seguramente que quiere la... No, lo he dicho claramente, no es una solución. Aparte que llegar a una modificación constitucional para restaurar la pena de muerte es realmente una labor ciclópea, pero entonces tampoco podemos quedarnos cruzados de manos, y ahí viene la Cámara de la Reflexión. Porque así como hicimos con el tema de la Haya, fue un manejo de política de Estado. ¿Qué significa política de Estado? No es solamente que todo el gobierno trabaja para eso. El sector público, el sector privado, la academia, todos se concurren al mismo fin, y así fue el éxito como se manejó. Y entonces reeditar ese éxito convocando a todas las partes a una comisión histórica revisora para ver qué ha sucedido con el Pacto de San José de Costa Rica, poder ver cuáles son los pros, cuáles son los contras, pero no solamente eso. Nuestro gran problema interno es el Sistema Nacional de Justicia. Ahorita el fiscal interino ha convocado a una reestructuración del Ministerio Público, pero el Ministerio Público es uno de todo el sistema, que es el Poder Judicial, que es lo que administra las cárceles, el INPE. Yeah. Todo eso tiene que ser reestructurado. Entonces, de la mano que vamos viendo el tema internacional, sí, porque es cierto que ha habido, y esto no dicho por mí, sí, estuve hace poco en el Congreso Nacional. Pero disculpe que le interrumpa, sí, pero ¿no cree que para lograr el objetivo tenemos que armar una estrategia? Y la primera estrategia es sacar toda la corrupción que tenemos ahí. Mire usted, aquí nomás la llamada cárcel de máxima seguridad del país, Chayapalca, que tantos problemas nos trae a los tacneños. Ya han encontrado 16 granadas de guerra la policía en los últimos 10 días en Tacna. Oiga, lo último en tecnología, la transmisión streaming en Chayapalca. O sea, encuentran droga, encuentran celulares, encuentran muchas cosas en los penales también en el de Tacna y en otras cárceles del país. Entonces, el problema es la corrupción, no solamente INPE, la propia Fiscalía, el propio Poder Judicial, la propia Policía. La situación está complicada. Usted es una persona adulta, es una persona que está postulando al Senado. ¿Cómo cree que vamos a sacar la corrupción? Que, mire, ya no es un relajamiento personal, ya lleva un relajamiento institucional con la corrupción. Totalmente. Yo cuando lo que le decía es que tiene que ser no solamente poner los huevos en la canasta de que nos vamos de la OEA, no.
yéndonos o no yéndonos, mientras no mejoremos el Sistema Nacional de Justicia, mientras no depuremos el INPE, mientras no depuremos el Poder Judicial, mientras no depuremos el Ministerio Público, no vamos a lograr nada. Es cierto que podemos decir que nos basamos en dimes y diretes, pero es casi un secreto a voces que en Chayapalca, que en Catogrande hay pabellones especiales donde pagan los narcotraficantes una suma de dinero y tienen un aparente estadía de hotel de 5 estrellas, y eso no puede aceptarse, y eso lo ha dicho el líder de Unidad Nacional. Es lo primero que vamos a entrar, si es que entramos. Dice usted muy bien, el sistema. O sea, ni buenos jueces, ni malos jueces, ni buenos fiscales, ni malos fiscales. Es el sistema. Así es. El problema. Así es. Es el sistema. Se ha hecho una lamentable institucionalidad de la corrupción y de la impunidad. Esa es la vergüenza nacional. En lo poco que hemos hablado, señor embajador, veo que está usted muy identificado con Tacna y que conoce su problemática. ¿Qué es lo que tiene que hacer el elector tacneño para elegirlo a usted senador? Muchas gracias, don Guillermo, y les va a parecer una expresión ingenua. Yo no soy un político de experiencia, estoy entrando a política, pero quiero respetar la raigambre humana. Yo les pido, infórmense, hermanos tacneños, infórmense, sepan quiénes postulan al Senado Nacional, que es lo que a mí me corresponde, y comparen. Y una vez que han comparado, recién decidan por quién va a votar. Yo sí me comprometo, formalmente, y estoy dejando a don Guillermo mi información, voy a tratar de conversar con mis hermanos tacneños para que sepan qué servicios ofrezco. Les pido por Tacna, por el Perú, voten bien, no desperdicien su voto, no dejen que las pasiones los traicionen, no dejen que los falsos valores los impresionen, que los cínicos, porque en la política actual el cinismo es la palabra que prima. Hablemos con el corazón, hablemos por el Perú, hablemos por lo que Tacna merece. Yo les ofrezco mis servicios. Si creen que lo merezco, voten por el número 21 en una de las 2 casillas de la línea que tiene el mapita de Unidad Nacional, en la segunda columna que tiene el fondo rosado de la tremenda cédula que vamos a tener que llenar el 12 de abril de este año. Eso es lo que me comprometo, y repito, mi primer viaje, si logro ser electo, va a estar acá. Pero voy más allá. Si no soy electo también, porque voy a seguir en la lucha por Tacna. Gracias por visitarnos. Y aún no salga usted elegido, ¿a qué nos tiene a su disposición? Gracias, don Guillermo. Sus promociones, me dijo, ¿están con usted? Salúdelos, sí. Tiene usted el micrófono en la radio. Saluda a sus promociones. Queridos hermanos... 982-1900... De la 982 en los años 1960 en el cuarto de primaria y 1961 en quinto de primaria, ya en el 62 fue Champañá, pero fue la segunda promoción en Champañá en la que yo hubiera tenido el honor de integrar, pero que me he mantenido en contacto con ellos. Mi hermano, el doctor Freddy Montesinos Ríos, además mi compadre, fíjense ustedes, desde cuarto de primaria, cómo nos hicimos compadres ya cuando tuvimos familia. Mis amigos Omar Galleta, gallegos, que con el que competía el número 1 en esa época, nos hemos mantenido. Él es ahora un oficial retirado del ejército y nos vemos en Lima, y así me comunico con ellos con el chat. Espero verlos hoy día, tomarnos unos chilcanitos, disculpe la propaganda. Está usted en Tacna, y en Tacna hay un muy buen pisco. Así sí, sería ya una aventura no hacerlo. Freddy debe haberlo llevado ya el recorrido que hay del pisco, la ruta del pisco en Tacna, o todavía no lo ha llevado. Sí, y ya. No solamente eso, cada vez que vengo o él va a Lima, me lleva mi damasquito macerado de Damasco. Eso es un plus café fundamental en mi casa como recuerdo al amor por Tacna. Entonces su señor padre debe haber tomado el macerado de Damasco que se hacía en Locumba y se sacaba las uvas que se sacaba del Valle Cinto. Es más, tenía la costumbre de hacer su aceituna en unos barriles con sal de agua, y él creó un trago basado en el damasco macerado. ¿Ah, sí, no? Creó el Ambepi, Am de Amador, B de Velázquez y P de Pita. Y le puso Ambepi, ¿por qué? Porque él cambió el damasco por el níspero, pero con el mismo procedimiento. Y ¿sabe qué? Cuando lo tomamos, parecía un amaretto de Sarono. Así es como hacen con materia prima, tecnología tacneña, moqueguana.
Perfecto. Disculpe que lo hayamos hecho demorar un poquito, pero la radio tiene las noticias y estamos en emergencia, pero ha sido usted atendido. Muchas gracias, don Guillermo. Gracias, uno. Que viva Tacna. Que viva Tacna.